Hola, muy buenas noches a todos nuestros televidentes. Les damos la bienvenida una vez más a Golpe de Opinión, el programa de debate del Canal TRO. Todos los jueves a las 9:30 de la noche los esperamos aquí con diferentes temas que nos competen como colombianos, como región. Por eso les queremos saludar a esta hora también a quienes se conectan a través de www.canaltro.com y a través de nuestras redes sociales. Son muchas las problemáticas que viven los docentes, estudiantes, campesinos, gremios como taxistas, empresarios, también los indígenas, sindicatos de trabajadores, muchos colombianos. Todos y cada uno de nosotros tenemos el derecho a la protesta. Por eso, nuestros derechos van también de la mano con esos deberes importantes que debemos cumplir como un Estado nacional de derecho. Por eso, la invitación es para que no se despeguen de Golpe de Opinión, porque hoy hablaremos acerca de un proyecto de ley que se debate en el Congreso para analizar si se puede judicializar el vandalismo en las protestas pacíficas. Bienvenidos, esto es Golpe de Opinión. Aquí comienza Golpe de Opinión con María Angélica Marín. Agradeciéndoles como siempre por acompañarnos. Hoy tenemos unos invitados de lujo para hablar acerca de las protestas pacíficas y tantas situaciones complejas que se han venido registrando en los últimos días, y tenemos que mencionar actos de vandalismo, heridos y muchas situaciones que alejan un poco el debate y el objetivo fundamental por el cual salen muchas personas de manera honesta y pacífica a las calles a pedir algo al gobierno nacional, a empresas o a tratar de lograr sus objetivos como ciudadanos. Estamos en compañía de Wilson Danovis Lozano Jaimes, estudiante, también estudiante de comunicación social, ¿no? Trabajo social y hago periodismo empírico en la UIS. Ah, bueno, qué interesante. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por la invitación. De verdad, muy feliz de compartir en este espacio y poder construir puentes desde diferentes opiniones para buscar una solución a esto tan grave que pasa en el país a diario. Y es una vista de los estudiantes muy interesante que vamos a tener la oportunidad de conocer durante esta hora que dura nuestro programa. También nos acompaña el congresista Víctor Manuel Ortiz Joya, representante de la Cámara por el Partido Liberal, y es el autor de este proyecto de ley. Gracias por acompañarnos, congresista. A ustedes por la invitación, y aquí estamos para analizar cada punto de ese proyecto de ley que busca garantizar la protesta pacífica. Óscar Estupiñán Ramírez, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Usted hace parte de la CUT, Central Unitaria de Trabajadores, por el Departamento de Santander. Bienvenido. Muchas gracias a ti, a todos los panelistas y a los televidentes por este espacio tan importante que yo creo que nos va a ayudar a enriquecernos en el debate, en la construcción de derechos. Muy bien, y Julián Fernando Duarte Ballesteros, abogado, comunicador social también y especialista en Derecho Administrativo y Constitucional. Muy estudioso usted, ¿no? Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a este gran programa de opinión. Un saludo muy especial a toda la teleaudiencia de este prestigioso programa que hoy estamos aquí haciendo parte. Bueno, y con esta nómina de lujo que tenemos hoy en Golpe de Opinión, vamos a hablar de las protestas que a veces se salen un poco de control. Un poco no, muchísimo de control en diferentes sectores, no solamente en el departamento de Santander, sino en los rincones de nuestro país. Pero ¿qué hacer? ¿Cuál es el objetivo principal de las protestas? Nuestra periodista nos habla acerca de la situación para poner un poco en contexto a nuestros televidentes de lo que vamos a hablar aquí en Golpe de Opinión. Cada vez que se habla de marchas, se relaciona con esto. Pero realmente, ¿cuál es el propósito de estas protestas? Una tarea fundamental del movimiento estudiantil es seguir con la agitación política, es seguir con la movilización, es seguir saliendo a las calles con rebeldía, pero también con dignidad, porque son las calles las que nos darán precisamente la respuesta para seguir construyendo un país. Estamos hoy en la pie de lucha. Pues bien, estas protestas son acciones cívicas en las que se expresa de forma pública la inconformidad de ciertas problemáticas ciudadanas y de esta manera reclamar la urgente solución de las mismas. Este Plan Nacional de Desarrollo hoy quebranta los derechos laborales de todos los trabajadores. Hoy pretende este gobierno que no existan más contratos a término indefinido, sino que se
contrate por horas a los trabajadores y que los mismos trabajadores se encarguen de pagar sus prestaciones sociales. Pidiéndole al gobierno de Duque más presupuesto para la educación. En sus maneras de organización, las manifestaciones y protestas adoptan diferentes formas, desde acciones individuales hasta concentraciones de gran masa. En Colombia, el derecho a la protesta está intrínsecamente relacionado con el derecho a la libre expresión, pero en ciertos casos cabe preguntar, ¿hasta dónde llega la libertad de expresión? Esto ante los daños al bien público o diferentes afectaciones que se registran durante y después de ciertas manifestaciones. Esto es todo el rechazo contundente de la comunidad universitaria. Eso no representa la universidad. Muy bien, y este panorama lo vamos a analizar durante esta hora de debate aquí en Golpe de Opinión y vamos a analizar hasta dónde llega ese objetivo por luchar, por reunir a muchos ciudadanos y hasta dónde termina, porque se desprestigian estas protestas. Por eso surge un proyecto de ley muy interesante, congresista, y vamos a hablar acerca de este proyecto y las propuestas para adicionar 3 artículos al Código Penal, que es muy interesante también, y los objetivos fundamentales de esta propuesta, ¿cuáles son? Sí, mire, para el país no es un secreto que en todos los estados del mundo se busca es garantizar las protestas, pero que esas protestas sean pacíficas, que esas protestas se desarrollen de tal manera que el derecho de expresión se garantice. El proyecto de ley busca eso, medidas para garantizar esa protesta pacífica, castigando a quienes, a esas personas que valiéndose de las marchas, valiéndose de las protestas, atenten contra los bienes públicos o privados, dañen los bienes públicos, atenten contra la integridad de la fuerza pública. Aquí no le estamos diciendo al país, ni le estamos diciendo a los gremios, ni a los estudiantes, ni a los 48 millones de habitantes de Colombia, no salgan a protestar, háganlo, pero háganlo de manera pacífica. Muy bien, y algo muy interesante que propone acá el doctor Víctor Ortiz es de 4 a 8 años para los hechos vandálicos y para judicializar. Hablemos un poco de esas medidas para que la podamos poner aquí con nuestros invitados en debate. Mire, así es. Aquí lo que buscamos es que el bien jurídico que se pretende tutelar es el orden público, ese equilibrio social. Cuando ponemos unas penas de 4 a 8 años para esa persona que dañe el bien público, que dañe el bien privado, que atente contra la integridad de la fuerza pública, pues vaya a la cárcel, que la pena sea la prisión, porque hoy pues hay unas tipologías dentro del Código Penal que establece el daño al bien ajeno, establece la violencia contra el servidor público, pero aquí lo estamos sacando y dándole un contexto diferente porque estamos buscando garantizar esa protesta pacífica, con penas altas, con penas de 4 a 8 años, con aumento de esas penas para quienes, para que esa persona que se cubre el rostro, que se tapa el rostro para atentar, para dañar, para destruir, para romper ese equilibrio constitucional, ese orden público, pues aumentaría la pena de prisión y la multa. Muy bien, ¿y los estudiantes cómo reciben esta propuesta, esta propuesta que se está por debatir en el Congreso de la República? Bueno, aquí escuchamos y me surgen varias preguntas. La primera, la protesta, ¿por qué surge la protesta? Porque algo está mal. O sea, normalmente las personas no salen a protestar porque ven todo bonito o ven una situación. O sea, ven que hay una falla, que hay algo que no está conforme con la ciudadanía. Yo sé que todos los colombianos, si nos preguntamos en estos momentos cómo va el país, no se preocupa. No realmente se preocupa por sus hijos, por su familia, qué le espera a futuro, qué le espera a su vejez, qué le espera a usted que estudie, por ejemplo, un estudiante, universidad pública, las posibilidades son mínimas para un estudiante poderse graduar en una universidad pública tiene que estudiar mucho. Entonces yo analizaba que la protesta surge mediante algo malo, algo que no está bien. Y plantea aquí el congresista de reprimir, de castigar los actos violentos. Bien, se castigan los actos violentos, pero también castiguemos a los políticos corruptos.
también castiguemos con penas más severas a esos que están allá arriba, que se roban millones y millones y el pueblo no se da cuenta. O sea, si hay penas para los que cometen actos violentos durante las marchas, que se haga, pero que se castigue aún más duro a los que tienen el poder, los que tienen la capacidad de hacer las normas y las leyes, que no hacen nada. Si aquí son 4 a 8, ellos son 16, 24, penas severas. Yo lo que pienso al respecto es eso. Muy bien, y es totalmente respetable, claro que sí. Que pensemos aquí diferente no significa que nos tengamos que alejar o que seamos enemigos. La idea es como de confrontar y tratar de buscar en lo posible una solución. La situación y lo que piensan los estudiantes no es muy diferente a lo que opinan los trabajadores, quienes siempre velan por esos derechos importantes. Y hablábamos extra cámaras, algo importante de historia y qué representa ese 1 de mayo que lo vivimos ayer y que también estuvo con protestas en todo el territorio nacional. Sí, fíjate que acabamos de pasar el día de ayer una jornada de 1 de mayo en donde nos trae la memoria de que la protesta es utilizada a través de las sociedades organizadas o no organizadas para de alguna manera poder conseguir derechos, poder conseguir libertades, poder conseguir mejores condiciones de vida. Ayer conmemorábamos el 1 de mayo, que son las 8 horas que hoy tenemos establecidas no solo en la ley colombiana, sino en la ley mundial, 8 horas de trabajo, producto de esa lucha en 1887 en Estados Unidos. Entonces fíjate que la historia nos ha demostrado y nos ha enseñado que las protestas casi que son inherentes al ser humano, porque de alguna manera el ser humano, desde que nacemos protestamos. Fíjate que el bebé llora, es una especie de protesta porque tiene hambre. Sí. O sea, de alguna manera uno protesta para suplir necesidades básicas. A mí me preocupa el proyecto de ley en el sentido de que nos va a poner un límite muy delgado. O sea, de una protesta yo identificar, eso se puede prestar para que terminen criminalizando la protesta en este país. Si bien condenamos los actos de violencia, vengan de donde vengan, porque pues, somos defensores de la paz, la Central Unitaria, las organizaciones sociales somos defensores de la vida, yo creo que también hay que revisar cómo se da un respeto a los derechos humanos, porque aquí la historia nos ha demostrado también que han habido muertos por parte de la fuerza pública como estudiantes, como trabajadores en protestas, y hoy están en la impunidad. O sea, ¿qué ha pasado con esos muertos? Esas madres que lloran, a esos hijos que protestaron, a esos trabajadores que protestaron, y hoy producto de esos choques en esas marchas perdieron la vida lastimosamente. Así como también la fuerza pública condenamos que algún acto violento le vaya a quitar la vida a algún miembro de la fuerza pública, pero sí tenemos que llegar a un espacio donde podamos encontrar cómo permitimos que la gente proteste y cómo no reprimimos, porque aquí hay algo bien interesante y quiero señalarlo al congresista, que hay que revisarlo en esos debates, y es el hecho de cómo controlamos también que no esos agentes que llegan a provocar o esas personas que llegan a infiltrarse, porque lo hemos vivido, aquí en Bucaramanga lo hemos vivido históricamente, a veces personas que llegan a tratar de sabotear, esos mismos son los que llegan disfrazados y uno no sabe si, le dicen que es estudiante, pero ¿qué tal que no es estudiante? Puede ser trabajador, puede ser miembro de la fuerza pública, puede ser X o Y persona de un grupo ilegal, un delincuente, no sabemos realmente quién es, llega a infiltrar las marchas, y de alguna manera esos también son factores generadores de violencia en las marchas. Y estos encapuchados, como los llamamos normalmente, que es como el término que utilizamos todos para identificar esos desmanes y esos chicos que se tapan la cara para realizar estos actos vandálicos, pues van a terminar en la cárcel, según esta propuesta, que si pasa los debidos debates y tiene sanción presidencial, pues se puede empezar a ejecutar. Pero tenemos también en el país una crisis carcelaria y usted como abogado yo creo que tiene clarísimo cuál es este panorama, cómo se vería representada esa situación en el país. Bueno, la verdad, la protesta pacífica viene regulada desde el bloque de constitucionalidad. Como nos lo decía nuestro compañero panelista de las centrales de trabajadores, es a nivel de la historia, a nivel del tiempo, que hemos logrado o que se ha logrado reglamentar y unificar mediante una codificación dentro de nuestra Constitución como principio fundamental la protesta pacífica. Es claro que muchos se salen de esta protesta pacífica. Como lo hemos visto en las imágenes que acaban de pasar, en días pasados, la semana pasada, el día de ayer, pues hubieron momentos de vandalismo que no nos han permitido a las personas de bien desarrollar una protesta pacífica. El Estado, el constituyente, en su artículo 37 de la Constitución Nacional,
de 1991, expresó claramente que todos tenemos el derecho, el pueblo tiene el derecho de reunirse y de manifestar pública y pacíficamente, pero también le colocó algo a este artículo. Le dijo, solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se pueda modificar este tipo de conducta. Muy bien, pues muy interesante entonces lo que tiene usted por contarnos desde el punto de vista constitucional, cómo está la Constitución actualmente para analizar este caso del vandalismo en las protestas pacíficas. Hacemos una pausa en Golpe de Opinión. Al regreso estaremos hablando y debatiendo de muchos más temas y de esta propuesta liderada y de autoría del congresista santandereano Víctor Ortiz. Ya regresamos. Muy bien, gracias por acompañarnos. Seguimos aquí en Golpe de Opinión con nuestros invitados hablando acerca de un proyecto de ley muy interesante que se va a debatir en el Congreso próximamente y es una propuesta de un congresista santandereano, Víctor Ortiz, del Partido Liberal. Hace una propuesta de analizar cómo se puede judicializar y castigar con penas hasta de cárcel entre 4 y 8 años a personas encapuchadas que generen algunos conflictos en las protestas, actos de vandalismo. Vamos a conocer un poco, aparte de lo que quiere proponer el congresista Víctor Ortiz. Aquí lo tenemos en Golpe de Opinión. Artículo 367. Vandalismo en la protesta social. El que en protesta, manifestación o movilización pública dañe, atente o destruya los bienes públicos o privados, atente contra la integridad física de los miembros de la fuerza pública, incurrirá en prisión de 4 a 8 años y multa de 100 a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena señalada en el artículo anterior será de 6 a 10 años de prisión y multa de 501 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes en los siguientes casos. Ocultando su rostro total o parcialmente, de tal manera que no permita su identificación o la dificulte. Muy bien, analizando este panorama, quiero compartir con ustedes, nuestro equipo periodístico también salió a las calles y nos encontramos con diferentes reacciones con respecto a este proyecto de ley. Los estudiantes dicen, ¿por qué se encapuchan? Aquí está la respuesta. El pueblo colombiano debe entender que hoy en día, con esta represión, con el asesinato de líderes sociales, nosotros como estudiantes no nos podemos quedar callados. Y el acto de colocarse una capucha, el acto de taparse el rostro, no obedece más a que hoy más de 460 líderes sociales han sido asesinados. Hace 2 días mataron un líder social en el Catatumbo y queremos entonces que salgamos a mostrar las caras. Nosotros como estudiantes lo hacemos porque no tenemos miedo, pero precisamente la sociedad debe conocer que estas condiciones de país no nos permiten a nosotros también ejercer el derecho a la protesta social de la manera como nosotros queremos, de salir a las calles, así como te digo, con rebeldía y dignidad. Muy bien, y este tipo de situaciones es muy común, ¿no? Cuando se hace una protesta hay personas que están en contra de lo que uno propone. Generalmente pasa, congresista. ¿Cómo usted recibe estas declaraciones de los estudiantes? Mire, aquí le estamos diciendo es, háganlo, tápense el rostro, disfrácense, oculten su cara, usen máscaras, pero transmitan la idea, transmitan el inconformismo del Estado, el inconformismo del gobierno, háganlo, pero no lo hagan, es decir, tapan su rostro, tapan su cara para atentar. La pena someta es para eso, cuando usted oculta su rostro para que las autoridades no lo puedan identificar y con ese rostro oculto va y agrede a la fuerza pública, va y le parte la vitrina al comerciante, va y daña los bienes públicos, el Transmilenio, el Metrolínea, las estaciones de transporte. Ahí es donde se castiga y se aumenta la pena. El proyecto de ley no busca decirle no salgan con su cara oculta. El estudiante está diciendo, mire, nosotros es una forma de decir, aquí estamos, los estudiantes nos ponemos, ocultamos el rostro porque es una forma
de la protesta, de manifestarnos, hágalo, claro, correctamente, pero no lo haga para atentar, no lo haga para dañar, no lo haga para que esa protesta pacífica, que es lo que buscamos, se vuelva violenta. ¿Cómo hacer una protesta pacífica? Ustedes ya han tenido varias protestas que han terminado muy bien, la verdad, con la CUT ha terminado muy bien, con FECODE ha terminado muy bien, las protestas que se han realizado en Bucaramanga ambientales también han terminado bien, salen niños a la calle a protestar con sus padres de familia. ¿Cómo garantizar eso? ¿Es más de cultura ciudadana? Bueno, primero yo quiero reseñar algo. Este proyecto nos lleva a un debate y es, si bien el congresista dice que lo que no se busca es limitar de alguna manera la protesta, hay que debatirlo profundamente porque todas las democracias que se respetan legitiman la protesta. O sea, sociedad democrática que se respete tiene que respetar el derecho a la protesta, que es lo digo, es un ejercicio legítimo del ser humano y de las sociedades. En ese sentido, desde la CUT y desde las organizaciones sociales hemos convocado diferentes movilizaciones que inicialmente pues el objetivo obviamente es pacífico, es loable, es reivindicativo, es sano, por decirlo de alguna manera. Pero vuelvo y te digo, a veces han llegado factores que tratan de alguna manera de sabotear o de dañar las movilizaciones, porque muchas veces, pero los hemos tratado de controlar. Ahorita lo que estamos haciendo es, antes de cada movilización, la policía en cabeza del general cita a la Central Unitaria de Trabajadores y a las organizaciones sociales para que establezcamos mecanismos de protección de los derechos humanos y establezcamos mecanismos de cómo protegemos las movilizaciones para evitar de que se nos dañen o que nos las saboteen. Fíjate que en el 2017 hicimos la gran movilización, algo atípico en Bucaramanga, más de 100.000 personas nos movilizamos para defender el agua del páramo de Santurbán. Lo vamos a volver a hacer el próximo viernes 10 de mayo en algo que se denomina la Marcha Carnaval. Fíjate que es algo incluso cultural, algo lúdico, y están invitados estudiantes, los niños, porque está en juego el futuro y la vida de los santanderianos. Entonces es algo donde desde los niños hasta los más adultos mayores salimos de manera pacífica, de manera cultural incluso, porque ahí sí coincido en que la idea es que expresemos nuestro inconformismo, expresemos de la manera que lo queramos hacer, respetando de alguna manera la integridad y la vida de los que estamos ahí en las movilizaciones. Bueno, en el proyecto se avala y se quiere fomentar la protesta, ¿no? Así es que lo que buscamos es buscar esas medidas para que las personas salgan tranquilamente a protestar. Si ustedes hacemos una encuesta y le preguntamos a las personas, ¿usted sale a protestar? Mire, la mayoría van a contestar que no lo hacen por temor, que no lo hacen por miedo, que no lo hacen porque las protestas van a terminar en actos vandálicos. Entonces aquí lo que estamos buscando es que los 48 millones de habitantes que tiene el país, que somos, salgamos a protestar de manera tranquila, de manera segura, que el Estado nos garantice. Mire, el Código de Policía ha establecido que debe pedir autorización y por la ruta por donde debe hacer la manifestación. Eso es una forma de garantizar la protesta. El Estado pone a su servicio la policía y la fuerza pública cerrando las vías y controlando el tráfico porque está garantizando la protesta. El Estado le está diciendo a la ciudadanía, salgan a protestar, aquí está su permiso. Pero es que en ningún estado del mundo se está permitido atentar contra la vida de la fuerza pública, contra el policía. Es que si usted mira las imágenes que han registrado los medios, ya, porque es que el que se tapa la cara y atenta contra la integridad física de una persona no lo podemos llamar estudiante ni infiltrado, se llama delincuente, aquí y en cualquier parte del mundo. Entonces, si usted mira las imágenes, ¿qué buscan las imágenes? Dañarle los pies a los policías, atentar, causarle una lesión. Si usted mira las imágenes, ¿por qué tiene que reventar los vidrios de las estaciones de Transmilenio? Mire, en el año pasado, 2017, 2018, ¿cuánto le costó en Bogotá Transmilenio reparar solamente las estaciones? 1.500 millones de pesos. ¿Cuánto lesionados en la Policía Nacional en el 2017? No vamos a hablar 2018, 2017, más de 120 policías lesionados. Eso no lo podemos
permitir en un Estado social de derecho. Es que aquí se habla de derechos. Pero congresista. Pero déjame terminar, aquí se habla de derechos, pero no se habla de deberes. Aquí tenemos el derecho a la protesta, tenemos el derecho a manifestar, el derechos humanos de los estudiantes, de las fuerzas vivas de Colombia, perfecto, háganlo, pero también tenemos un deber, y el deber es el deber de respetar el orden constitucional, el orden público, de respetar la integridad de la policía, de respetar los bienes públicos y privados del comerciante. Ese es un deber constitucional que tenemos y eso no lo estamos haciendo. Entonces, creo que las medidas que se buscan es eso, de poder garantizar y que la gente salga disfrazada, con pitos, con tambores, con zancos, con pancartas, manifestando el inconformismo de una ley o el inconformismo de un gobierno. Bueno, doctor Dirman, Víctor Manuel, yo soy muy amigo de su hermano, un saludo muy especial para él también. Quiero decirle también que aparte de proteger la protesta, el Estado colombiano debe garantizarlo, como usted lo dice, doctor Manuel. La policía debe salir a acompañar la protesta. ¿Por qué? Porque debe garantizar la vida de todos los ciudadanos que están saliendo a la protesta. Cuando usted dice que si hacemos una encuesta de quién sale a protestar, pues muy seguramente no es solo por violencia, es porque la gente se ha dado cuenta o he percibido eso dentro del grupo social donde me muevo, que la protesta no genera una solución a un conflicto. Sí. ¿Sí? Eso la mayoría, no tan solo por la violencia. Los docentes marchan hasta cierto punto, ya no llegan al parque principal, pero son 20.000 que son 2.000 docentes en el área metropolitana. A las marchas van 1.000. ¿Por qué? Porque ya se cansaron de protestar. Y no son marchas violentas. Yo no he visto la primera marcha de FECODE violenta acá en Santander. Pues en los últimos años, en el último año, no hay violencia. Habla usted del papel fundamental que juega la policía dentro de garantizar la seguridad a todas las personas que van a este tipo de movilizaciones. No sé si equipo de producción me puede regalar un video donde la semana pasada se registraron algunas protestas de estudiantes de algunas universidades públicas y privadas y la policía pasaba por el lado. Veamos. Ese video lo deja, con el perdón acá de los doctores, a uno frío, porque uno dice, bueno, si están haciendo actos vandálicos en el Metrolínea, en plena carrera 27, estos jóvenes, pues, y la policía pasa por el lado, es porque no los pueden detener. ¿Cómo está la legislación con respecto a eso? Claro que sí los pueden detener, claro que sí los pueden judicializar. ¿Y por qué no hicieron absolutamente nada? No lo sabemos, eso sí está en la conciencia de los policías que estaban. ¿Por qué? Porque ahí pueden estar cometiendo un delito como servidor público por no actuar, pero sí los pueden detener porque es evidente un daño en bien ajeno, es evidente que está atentando contra el patrimonio de todos los santandereanos, de todos los bumangueses o del área metropolitana, pero sí lo debieron haber capturado. ¿Qué puede prever un policía o un patrullero? Dice, lo capturamos y se nos forma esto una batalla campal. Ellos venían cumpliendo una labor de acompañamiento de la marcha. Cuando vieron esta actuación, debieron haberlo capturado. Bueno, y ya lo veíamos que no tenían escudos ni nada. Yo creo que reseñar algo ahí importante, porque el congresista ahorita, digamos, hacía énfasis en el tema de alguna manera, de las agresiones con la fuerza pública. Y fíjate que, de alguna manera, eso es lo que ha hecho carrera. O sea, por 4, 5 o 6 que realizan este tipo de actos, rotulamos a las movilizaciones. Y eso es lo que genera ese miedo. Y muchas veces la gente, no solamente por el miedo de que se forme una pelea, sino por el miedo a que también sean reprimidos. Lastimosamente, fíjate lo que decía ahorita el abogado constitucionalista,
que Colombia es el país donde tenemos que hacer protestas para poder llegar a acuerdos y luego hay que hacer protestas para que se respeten estos acuerdos. Entonces la protesta en este país es permanente debido a las situaciones social, política, económica que vivimos. O sea, vamos a tener protestas permanentes y de alguna manera la gente acude a la protesta porque siente que no es escuchada. O sea, tú nunca vas a ver en Caracol o en RCN Nacional que entrevistaron al campesino realmente diciendo lo que le pasa, que entrevistaron al lechero realmente diciendo lo que le pasa. Entonces, de alguna manera la gente tiene que acudir a las vías de hecho, bloquear una vía. Hoy el Código de Policía nos prohíbe bloquear una vía, pero si la gente no bloquea una vía, no llaman la atención de los gobernantes para que venga el alcalde, para que venga el gobernador, para que venga el defensor del pueblo y se siente y le busque una salida a las problemáticas de las comunidades. O sea, lastimosamente la gente tiene que acudir, pero con esto no quiero justificar la violencia, vuelvo y reitero, desde la central, porque siempre convocamos a que nos movilicemos, a que nos expresemos, a que protestemos, respetando la vida de los demás, respetando los bienes, porque tú lo decías, el comerciante, el que tiene su local, hombre, ¿por qué vamos a dañarle la vitrina? ¿Por qué vamos a dañar el negocio? Ese no es el objetivo, o sea, eso no es lo que... Pero es que yo le hago una pregunta y es, esa imagen que está, donde aparece esa persona con un aerosol pintando una estación, ¿el aerosol lo compró una protesta? No, el aerosol lo compró un día anterior porque sabía que iba a dañar un bien. Si no, no carga ese aerosol en el bolso, en el maletín. Es lo mismo el que carga las papas, papabombas o las bombas Molotov. Él las prepara con anticipación porque tiene la mentalidad criminal, porque aquí hay que llamarlo así, tiene la mentalidad criminal de causar un daño el día de la protesta, de causar una destrucción en los bienes o en la vida de una persona, porque se preparan. Y es que hay muchos videos que así lo establecen, donde se reúnen y dicen, mire, aquí nos repartimos las papabombas, aquí nos repartimos las bombas Molotov, usted se va por esta esquina, usted se va por otra esquina, y eso es lo que... ¿Qué es lo que hace? Dañar la protesta pacífica. Muy bien, y los invito a que hagamos una pausa, pero al regreso estaremos hablando con los estudiantes porque es muy interesante también lo que ellos tienen por decirnos. Son los principales actores de las cifras de vandalismo que se originan en el área metropolitana de Bucaramanga y en diferentes partes del país, donde estudiantes de universidades públicas y privadas pues realizan algunos desmanes, pero también hay que poner en tela de juicio que muchas personas ajenas a los estudiantes hacen parte también de esas movilizaciones y eso no se puede desconocer. Hacemos una pausa, ya regresamos. Aquí seguimos en Golpe de Opinión. Hoy, para nuestros televidentes, quienes se acercan a nuestra sintonía, estamos hablando acerca de las protestas pacíficas, pero también estamos hablando de los hechos de vandalismo que se registran en muchas de ellas. También estamos hablando con estudiantes quienes juegan un papel muy importante y determinante en estas protestas. Wilson, hablemos un poco acerca de qué opinan ustedes con esas determinaciones del Código de Policía, con este proyecto de ley que se va a debatir en el Congreso y esta propuesta de dar cárcel a esos jóvenes que realicen actos vandálicos dentro de las protestas. Bueno, yo creo que aquí podemos hablar primero de algo. Todos rechazamos la violencia. Estamos seguros de que la violencia no es la solución para ningún conflicto en este país. Más de 50 años en la guerra nos han demostrado que sangre y balas con balas no genera paz. Eso, teniendo claro eso, desde un principio básico de humanidad y de civismo, y de tener eso realmente ahí. Pero también quisiera analizar la protesta como tal. Hay muchas formas de protestar. O sea, no solo es la marcha, salir a marchar, ¿no? Eso es una forma de protesta. Pero una de las formas que normalmente los colombianos no nos damos cuenta es a través del voto. El voto es una forma de protesta contra esos candidatos, contra esos políticos que se eligen normalmente. Entonces yo creería que esa es una forma de protestar y que podemos hacer en este año que se viene. Y yo creo que los estudiantes nos vamos a preparar y ya estamos pensando como, bueno, las marchas funcionan, a veces funcionan. Y funcionan porque el año pasado, si ustedes se dieron cuenta, si no hubieran marchado el 10 de octubre, en noviembre y en diciembre, Duque no hubiera llegado, sentado y firmado el acuerdo. Creo que no lo hubiera hecho si esas marchas no hubieran pasado. Entonces, pueden funcionar y generan resultados. Otra de las formas de protestar es a través del arte, de la cultura. Se pueden hacer protestas muy creativas, como por ejemplo el año pasado hubo una que no tuvo cubrimiento, pero desarrolló en el Auditorio Luisa Calvo, el máximo escenario público de la universidad. Se llamó Desmadre Arte. ¿En qué consistió eso? Tenemos comediantes, cuenteros,
artistas, músicos, a la UIS para que a través del arte habláramos de educación. Invitamos a toda la ciudadanía, se llenó el auditorio. Entonces, a través del humor, que es una de las formas muy bonitas, como el gran Jaime Garzón, que ya no lo tenemos, como a través del humor él nos mostraba la realidad del país, nos mostraba todo eso que pasaba a diario, pero que normalmente nos quedábamos ahí. Wilson, ¿qué pasa, por ejemplo, en las marchas de los estudiantes y cómo ven ustedes cuando la cosa se empieza a poner color de hormiga? Mira, a los ¿Cómo estudiantes nos da reaccionan miedo, a ustedes? nosotros nos da miedo, porque es que nosotros solamente vamos a la universidad a estudiar, a prepararnos, a ser conscientes de lo que pasa. O sea, nosotros desconocemos muchas veces todo eso que pasa alrededor de los vándalos, los que llegan encapuchados, porque también nosotros los estudiantes que estamos conscientes no controlamos eso. Estamos caminando y llegan y aparecen y de un momento a otro se armó Yo lo todo. aplaudo, es decir, yo lo aplaudo con esa manifestación que está haciendo. Mire que ellos, entonces sí sabemos que son un grupo de personas que se infiltran a las marchas para atentar y para establecer esa manera criminal de dañar. Exacto, ¿ya? o sea, no sabemos, muchos dicen, ¡hey, estudiante! Pero es que, ¿sabes si ese estudiante Pero realmente? entonces mire que si el proyecto de ley a ustedes les sirve. Pero el hay que proyecto de ley analizarlo me muy sirve bien. a mí, el proyecto de ley le sirve a todos los que estamos acá. Hay Porque que es que lo que sentarnos. buscamos es que esos delincuentes, porque es que ¿cómo lo llamamos? Delincuentes, pero también de Entonces, los dos bandos. No, Porque a el que veces de sea, este porque es lado que también tiran. mire que el proyecto de ley dice el que, es una persona indeterminada, sea izquierda, derecha, de centro, de rojo, azul, amarillo, rosadito, blanco, lo que sea, es sujeto para ser castigado. Porque los estudiantes dicen que también las agresiones vienen por parte del ESMAD, que cuando llega el ESMAD, entonces la cosa, porque tiene una pelea casada, porque ya Ahí pasa hay una... algo, o sea, ahí yo- pasa es algo, que una- a través una de la relación. historia, sí, es algo, yo me he puesto a pensar cuando cubro las marchas, normalmente estoy cubriendo las marchas de los estudiantes, estuvimos en todas cubriéndolas a través del periodismo estudiantil, y yo analizaba que llegaban las marchas, salía, pero cuando había más presencia de la fuerza pública, en este caso ESMAD, no digo los policías que acompañan, normal, pero cuando llega la presencia, hay como el ambiente como que se tensa, como que empiezan a subirle el fueguito al horno, y cualquier acto, cualquier cosita puede encender una chispa y se prende. Pero Wilson, pero quiero decirte algo. Dice que apoyan y que no ven con malos ojos a los policías que acompañan las marchas, pero como vimos en las imágenes, estaban estos policías y un vandálico comenzó a graficar. ¿Serán expresiones de arte como usted lo expresó? ¿Será una forma de expresarse artísticamente? Ahí es donde entra el derecho y la ponderación de los derechos Venga, constitucionales. Eso no es arte, yo estoy ¿Usted sabe qué significa SMAT? ESMAD, sí, ¿Qué el significa? Escuadrón Antidisturbios de... Ya, ahí está definido, Escuadrón Antidisturbios. Ellos actúan, entran a ejecutar las acciones de restablecimiento cuando hay disturbios, de lo contrario no, ¿ya? Y si, es más, los medios cubren las Pero es que marchas. Normalmente cubren más a este lado, a los otros no cubren, o sea, no he visto la primera imagen de un miembro del ESMAD porque las hay. Mírenla, hay. ahí la acabamos de pasar, la pasó aquí el programa. ¿Cuál? ¿Del ESMAD, un miembro del ESMAD haciendo algo ilegal? No, lo hemos visto. es que si vamos a traer el ESMAD, pues ese sujeto, policía eso, que está actuando el sujeto. mal, Eso, el pues sujeto. le tendrá que traer el código En también eso estamos de penal y acuerdo, es el castigarlo, sujeto. porque para ellos también existen normas específicas que No lo es el castigan. colectivo, no es Congresista, los también estudiantes. es claro que el artículo puede estar bien redactado, Sí. pero llegar a individualizar, por ejemplo, como lo hablábamos atrás de cámaras, de un policía capturando a otro policía, si sabemos si es una orden, si no es una orden directa a la policía, yo sé que no lo es, porque legalmente no lo puede ser. Mire, la policía está para cuidarnos. Pero hoy hay muchas formas de individualizar. Mire que hoy las noticias que han registrado todas estas marchas de atrás están identificando a través de los videos de los diferentes noticieros a los responsables de esos daños. Hoy las redes sociales nos apoyan mucho en eso, porque hoy, pues, ¿quién no tiene un celular con cámara? Entonces, muchos manifestantes, pues, graban cualquier hecho. Yo coincido en lo que plantea Wilson en el sentido de que hemos tenido marchas acá en Bucaramanga donde no ha estado el ESMAD, o sea, digamos el ESMAD con su uniforme, porque la sola presencia a algunas personas los intimida. Sí. Ha estado la policía normal, digamos la policía del traje normal, nos ha acompañado durante las movilizaciones y no ha habido ningún inconveniente.
lo que dice Wilson es cierto, a veces ha pasado que con el SMAT no sé qué pasa, pero la sola presencia como que genera una tensión, y lo que digo, a veces hay videos que se han hecho denuncias, incluso hay una campaña nacional de organizaciones de derechos humanos pidiendo el desmonte del SMAT, porque el SMAT también ha causado daños graves. Incluso hoy tenemos el presidente de la CUT Caldas, compañero Oscar, de la CUT Caldas, en una protesta allá en Manizales, el SMAT le golpeó el ojo, el compañero perdió el ojo. O sea, hoy él es víctima también de esos excesos de la fuerza pública, que también lo que decía el abogado, ¿cómo controlamos esos excesos de la fuerza pública? Pero es que no podemos satanizar el proyecto de ley por actos que igualmente la fuerza pública se exceda en su ejercicio, pues tendrá que castigarse conforme al Código Penal y tendrán que individualizarse y judicializarse. Para eso están los medios de comunicación, para eso están las pruebas que se lleven al proceso. Entonces aquí lo que tenemos que tener claridad es que no podemos satanizar un proyecto de ley en la cual lo que busca es garantizar las protestas pacíficas, reprimir, castigar severamente a ese delincuente que se infiltra o que usa el medio para usar y para atentar es la protesta. Mire, yo estoy tan seguro que esa persona que se encapucha, esa persona que vaya atenta contra la policía, usted lo ve solo en el parque, no es capaz de hacer ni de cortar una flor. ¿Por qué lo usa? ¿O por qué hace esos actos? Porque se vale de esa protesta para atentar, para sacar toda su ira contra el Estado. Muy bien, y nosotros les queremos proponer algo, doctor, si me permite un segundo, porque tenemos información de cuándo debe ingresar o hasta dónde puede llegar el SMAT. Veamos. Capítulo 2. Expresiones o manifestaciones en el espacio público. Toda persona puede reunirse y manifestarse en sitio público con el fin de exponer ideas e intereses colectivos de carácter cultural, político, económico, religioso, social o de cualquier otro fin legítimo. Artículo 56. Actuación de la fuerza pública en las movilizaciones terrestres. Los cuerpos de policía intervendrán solo cuando se considere que su actuación es necesaria, atendiendo el principio de proporcionalidad y a la garantía de los derechos de los manifestantes y de los demás habitantes que pueden verse afectados por su actuación. Los escuadrones móviles antimotines solo serán enviados cuando no sea posible por otro medio controlar graves e inminentes amenazas a los derechos. Bueno, vamos entonces a hablar desde el punto de vista legal y lo que acabamos de ver. Es claro, mire, la Constitución, el bloque de constitucionalidad y la ley y todos los ciudadanos apoyamos la protesta pacífica, las marchas pacíficas, el buen sentir, el pedir, el decirle al Estado proporciónelo, sea paternalista, denos estas garantías. Pero lo que sí quiero hoy decirle, congresista, es que usted debió incluir dentro de su artículo que para un agravamiento para los servidores públicos, en efecto los policías u otros, que atenten o que hagan este tipo de actos vandálicos, que sea un agravamiento también dentro de este proceso. Con eso queda conforme las centrales obreras, los estudiantes, todas las personas del común quedan satisfechas con el saber de que uniformados o servidores públicos no van a atentar en miedo de este agravamiento dentro del artículo. Me parece una propuesta escuchando este debate el día de hoy. Es que la fuerza pública está constituida para restablecer el orden. Y hay normas y hay artículos muy claros y muy precisos dentro del Código Penal que castiga la extralimitación de la fuerza pública. Castigan severamente cuando un policía, cuando alguien de la fuerza pública le causa unas lesiones personales, unas lesiones a un ciudadano. Ahí está contemplado. Representante, sería bueno incluir el agravamiento. ¿Por qué? Porque muchos de las centrales obreras, de los estudiantes, de la izquierda de hoy de Colombia, habla que el SMART, que los policías se encapuchan de forma como civiles y atentan contra... No, pero es que si se encapucha como civiles ya no son de la fuerza pública, es otro delincuente. Pero está salvaguardado como servidor público. No, es que es un concepto muy personal suyo, claro, muy subjetivo. no, por eso es decir, aquí no podemos traer a la mesa
o a la discusión, diciéndole de manera imprecisa o sin argumentos, decir que es que la fuerza pública se infiltra para atentar contra los mismos ciudadanos. No, pero sí hay que tener presente de que de alguna manera el ciudadano es un ciudadano, como decimos, el ciudadano de a pie, que listo, está protestando, pero el servidor público, el miembro de la fuerza pública, de alguna manera está investido del poder del Estado, o sea, tiene de alguna manera una connotación diferente. Y si bien lo decía usted ahorita, hay deberes, claro, hay deberes como protestantes, como manifestantes, como ciudadanos, pero también hay deberes ser como fuerza pública. Y en esa extralimitación de sus funciones y a veces en esos acaloramientos es donde han pasado los hechos que hoy lamentamos, que son excesos de la fuerza pública, como también las personas que han llegado a alguna manera a sabotear o a boicotear las movilizaciones. Nos vamos a la pausa, ya volvemos con nuestro cuarto y último bloque para sacar esas conclusiones importantes, cuál es el punto de vista de cada uno de ustedes dentro de sus sectores, dentro de los grupos que representan con respecto a este proyecto de ley. Ya han hecho algunas recomendaciones para el congresista que ha recibido muy bien todas estas propuestas. Ya regresamos. Muy bien, esto es Golpe de Opinión, el programa de debate, de analizar, de debatir, de respetar esas ideas a través de diferentes argumentos con invitados especiales. Hoy estamos hablando de las protestas que muchas veces se convierten en actos vandálicos. Tenemos ya este último bloque un poco corto para realizar algunas conclusiones y vamos a iniciar con Wilson con respecto a este proyecto de ley. ¿Lo aprueban, lo desaprueban? ¿Los estudiantes cómo reciben esta iniciativa? Bueno, este proyecto de ley desconocido hasta el momento por los estudiantes. Tenemos que sentarnos a estudiarnos en las mesas de diálogo allá con la universidad, porque lo desconocemos totalmente. O sea, decir ahorita una opinión de decir totalmente aprobado, no podemos. O sea, tenemos que sentarnos primero a ver. Y otro de los problemas que tiene Colombia, y es muy grande, o sea, en Colombia creemos que todo es polarizado, que todo es aquí o allá, o es blanco o es negro. No, y aquí Colombia es una amalgama de colores. Estamos cansadísimos de ese tema, sí, o sea, además. Ustedes de Colorí y sí, ustedes de por allá. La paz, la guerra, sí, bueno. O sea, nos han llevado a veces debates. Hasta aquí, y desde ese, no, pues yo me monto por aquí, pero yo no voy a saludar a él. O sea, nos hemos enfrascado en una violencia innecesaria, cuando Colombia es un país tan diverso en toda su cultura, en todas sus razas. O sea, tenemos que construir puentes. O sea, el congresista piensa diferente, el abogado piensa diferente, mi amigo de la CUT piensa, y el estudiante piensa diferente, pero aquí podemos hacer algo. Y esto es Colombia. Construyamos en esto que tenemos aquí. Entonces, esa es la conclusión. Tiene usted toda la razón, Wilson. Debemos construir. No hay más izquierda, no hay más derecha. Exacto. A mí el proyecto me parece interesante. Le agregaría lo que le hice la observación en el proceso pasado, de incrementar un agravamiento para si se descubre un servidor público atentando contra bienes del Estado o atentando contra esto. Pero me parece una muy buena propuesta legislativa. Yo coincido en algo de lo que plantea Wilson, o sea, como colombianos y aprovechando que está el congresista que, digamos, tienen la facilidad de que los escuchen a nivel nacional, yo creo que tenemos que ir superando eso de que el que piensa diferente a mí es mi enemigo. O sea, yo creo que las contradicciones como colombianos tenemos que empezar a superarlas. Fíjate que si supiéramos manejar eso a nivel nacional, incluso las protestas no serían tan seguidas o no serían tan constantes, porque pudiésemos resolver los conflictos de otras maneras. Atreverme desde la central a decir ahorita, no conozco, tenemos que revisar el proyecto a fondo. Tengo mis reparos, los manifesté durante el programa, pero de alguna manera lo que vaya en la vía de mejorar las condiciones de la gente, uno dice, bueno, bienvenido sea. Pero hay que analizar porque, vuelvo y te digo, en Colombia la protesta se ha venido de alguna manera, en la práctica, se ha venido casi que limitando. Hoy, si bien la gente ya protesta porque, hombre, se ve que ya fue que está en condiciones difíciles, se le vulneraron sus derechos, en fin, es prácticamente que una obligación casi que la gente sale a protestar cuando se ve vulnerado. Muchos colombianos están de acuerdo con que sea cárcel para esas personas que atentan en contra de los mismos estudiantes, de niños, donde se ven involucrados también en actos vandálicos, y les cae muy bien su propuesta. Sí, mire, aquí de acuerdo que no puede haber polarización, pero también debe haber un acuerdo, y es castigar a los violentos. Ya sea fuerza pública. Sea fuerza pública, sea el que sale a protestar, sea el que esté
mirando la protesta y se involucre. Aquí es para todos, pero algo más, y es que nosotros los congresistas tenemos ese deber constitucional, tenemos ese deber por naturaleza, y es traer como ley aspectos fundamentales para mantener el orden público y el orden constitucional. Esto es una ley que busca eso, garantizar, darle las medidas necesarias para la protesta pacífica. Ese es el deber de nosotros, por eso juramos a defenderlos a ustedes, defender la clase social, defender las comunidades, y qué mejor defendiéndola, garantizándole la protesta pacífica. Muy bien, pues yo les agradezco a todos ustedes el tiempo, la paciencia, la disposición que han tenido para este programa del Canal TRO. Un último aporte, pues invitar a que la gente siga de manera pacífica, ¿no? De manera pacífica expresando las inconformidades, porque de alguna manera este país tiene muchas dificultades y esa es una de las maneras que nos hacemos escuchar. Yo os invitaría también a que también podamos algún día debatir un proyecto de ley que castigue, porque para mí es igual de violento el que tira una papabomba como el que se roba miles de millones de la salud y mata indirectamente o directamente a los colombianos. Entonces, ellos también, algún día tendremos que llegar a castigarlos también severamente a esas personas. Para mí una última cosa, más arte, menos violencia. Más arte, exacto. Y el tip final, 10 de mayo, por Santurbán, Bueno, ¿y a qué hora la movilización? Haga propaganda. Sí, o sea, aquí a aprovechar. Nos de la vemos tarde. todos a las 2 de la tarde a movilizarnos por Santurbán, por nuestro paro, por el agua, por la vida. Disfrazados con el arte, con la cultura. ¿Con papabombas o sin papabombas? Sin violencia. Por Dios. Sin violencia, sin aerosoles, sin ¿no? violencia. Sin aerosoles, por Y favor. Jaime lo decía. No, sin violencia, sin violencia. Nadie podrá llevar encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense o diga diferente. Muy Con bien. eso salvamos. Y con esa frase finalizamos. Congresista, muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, Un mensaje muchas para gracias. los televidentes. No, aquí seguimos trabajando por Santander, seguimos trabajando por el país. Creo que tenemos una misión muy grande y es traer normas, traer leyes que velen por la seguridad de cada uno de ustedes. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos dentro de 8 días nuevamente, un jueves a las 9:30 de la noche con más debates, opiniones diferentes. Y recuerden que pensemos diferente no nos hace enemigos, nos tiene que sentar a construir un mejor país. Feliz noche.